Amén. Les saludo, hermano, con la paz del Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno. Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico de hoy. El capítulo 9 de Juan. Continuamos. Nos habíamos quedado en el versículo 13. Así que me gustaría que tengan ahí sus Biblias, sus anotaciones. Y bueno, vamos a hablar de una continuación de este hecho maravilloso en donde Jesucristo sana a un ciego y este ciego recobra la vista y Jesucristo prácticamente lo que hace es crea ojos nuevos a esta persona, un milagro maravilloso, ¿verdad? Hace una masita con una masa de barro, se lo pone en los ojos y le dice, vete a la fuente ahí de Siloé para que se pueda lavar, y se lava los ojos y sale y ocurre este milagro. Y todos los que estaban ahí, todos los que les conocían, quedaron asombrados realmente con lo que había sucedido. Y estas personas lo agarran a este hombre y lo llevan justamente en la sinagoga donde estaban los fariseos, y ahí hay una discusión grande por el milagro que había hecho Jesucristo en pleno Shabbat, en pleno sábado, que era un sacrilegio para las prácticas judías. No era una prohibición, ¿verdad? Las leyes de Moisés, pero los fariseos tenían muchas leyes que ellos habían agregado a través de ¿qué? De la tradición, a través de las prácticas, que eran contrarias inclusive a la Escritura, y ellos se aferraban a eso. Y bueno, Jesucristo vino prácticamente a enfrentar eso y a romper eso, porque prácticamente todos los milagros que él hizo, lo hizo en sábado, ¿verdad? Y bueno, ahí vamos viendo, y me gustaría leer con ustedes como un repaso, ¿verdad? Vamos a empezar del 9 y luego ya vamos avanzando. Dice, uno decían, sí es él. Otro decían, se le parece. Pero él decía, yo soy. ¿Quién era? Jesucristo. Ahí utilizaba la frase, como habíamos hablado, de yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy era una frase que los judíos conocían perfectamente, por eso lo querían apedrear, porque decir yo soy era la frase que el mismo Jesucristo le había dicho a Moisés en la zarza. Eso se llama una cristofanía, en donde Jesucristo habla con Moisés y Moisés le dice, ¿de parte de quién voy? Y Jesús le dice, ve de parte del yo soy el que soy, así diles que es mi nombre. O sea, ¿quién era eso? Jehová mismo, ¿verdad? Y cuando Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y cuando él utilizaba mucho esta frase, por ejemplo, si es él, otro decían, se le parece, pero él decía, yo soy. Él está diciendo, yo soy Dios. Y eso principalmente ofendía a los fariseos y también a los judíos, que por eso lo querían matar por blasfemo, ¿verdad? Entonces, y le dijeron, ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Le preguntaban al ciego, ¿verdad? Que ahora ya ve. Él le respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron, ¿y dónde está él? Él le dijo, no sé. Imagínense, este hombre va, se lava, ¿verdad? Él se quita el barro de los ojos, recupera la vista, pero cuando vuelve ya con la vista, ¿verdad? Y me imagino la emoción que habrá sentido, la alegría, ¿verdad? Pero ya no lo vio más Jesús, no lo encontró más en ese lugar. Jesús había salido. Y bueno, vamos a ver el desenlace, porque luego Jesús aparece de vuelta ahí en escena, y bueno, esto es maravilloso. Entonces, el que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Verdad? Ellos eran la parte elite
de los que enseñaban la ley, ¿verdad? Eran unos hipócritas profesionales de la religión. Entonces ellos eran los que le enseñaban la ley al pueblo, pero como Jesús mismo decían, no eran capaces de alzar nada en su dedo, pero ellos sí mandaban. Ellos eran del famoso, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿verdad? Jesucristo mismo dijo por los fariseos, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Entonces, los fariseos eran unos hipócritas que cumplían externamente la ley, ¿verdad? Tratando de justificarse ante los hombres. Eran expertos en poner reglas para intentar llegar a Dios a través de los méritos humanos. Y estos méritos en realidad no sirve de nada. Y eso Jesucristo ha enseñado, eso Juan el Bautista también ha enseñado, de que las personas deben acercarse al Señor ¿con qué? Con arrepentimiento y fe. Arrepentíos, decía Juan el Bautista, que el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablando de qué? De un arrepentimiento, de una renuncia. Y Jesús y los apóstoles hablaron de eso, de una abnegación personal, de un reconocimiento de una pobreza espiritual, una bancarrota espiritual en donde una persona prácticamente no puede, ¿verdad?, a través de sus méritos propios alcanzar los cielos, sino que Dios estableció un camino que se llama Jesucristo y solamente a través de Él, de su obra, de su vida, de su muerte y de su resurrección, una persona puede ser salva. Amén. Bueno, entonces, cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de reposo. Habíamos hablado de esto. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y les dijo, me puso lodo en los ojos y yo me lavé y ahora veo. Los fariseos le increpaban, le preguntaban a esta persona que había recibido la vista, ¿verdad? ¿Cómo recibiste la vista? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque eran incrédulos. Los fariseos eran incrédulos, no creían, por más que veían, por más que ellos podían comprobar la existencia de un milagro, ellos no creían en Jesús. Ellos en todo tiempo aparecían en escena, ¿para qué? Para desacreditarlo, para avergonzarlo, para demostrar de que Jesucristo era un farsante, de que era un charlatán, de que era un pecador, ¿verdad? Pero sin embargo, nunca pudieron probar eso. Incluso en la resurrección, cuando Jesucristo resucitó, ellos fueron y sobornaron a los guardias que vieron todo el milagro, que vieron inclusive que se había abierto la tumba, vieron lo que sucedió y dice que ellos fueron y pagaron para que ellos digan que se habían robado el cuerpo de Jesús. Imagínense, hasta hoy en día ese cuerpo que ellos dicen, que alegan, ¿verdad?, los judíos, que supuestamente se había robado, ¿verdad? Está hasta hoy en día la tumba vacía. Amén. Sin embargo, Jesucristo resucitó, ¿verdad? Y es la prueba viviente y el fundamento principal del cristianismo es la resurrección de Cristo. Si no, en vano es nuestra fe. Amén. Pero Cristo resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice, también los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. O sea, volvieron. Es que ya le preguntaron y le seguían preguntando, ¿cómo recibiste y cómo recibiste? ¿Verdad? Entonces el 16 dice, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Estaba hablando de quién? De Jesús. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Entonces, y otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? ¿Otros quiénes? Otros de los fariseos que estaban ahí. ¿Cómo un pecador que no guarda el día de reposo puede hacer este tipo de señales? O sea, algunos, ahí ya que había una división, ¿verdad? Algunos medio que creían y decían, pero si este tipo es tan pecador, ¿cómo es que tiene este respaldo sobrenatural tan grande, ¿verdad? Y dice
que había disensión entre ellos. Entonces, cuando ellos decían, no procede de Dios, no procede de Dios, justamente el razonamiento de estos fariseos era que Jesucristo no procedía de Dios porque estaba violando el día de reposo, ¿verdad? Entonces, él no podía ser un verdadero Mesías, él no podía ser un verdadero profeta de Dios porque estaba violando. Y vamos a Deuteronomio capítulo 13, el verso 1 al 5. Deuteronomio 13, 1. Me gustaría que los que están mirando online, los que nos participan por primera vez, que vean los videos anteriores también para que ustedes puedan también seguir la cronología del estudio que estamos haciendo. Entonces, Deuteronomio 13:1 dice, cuando en medio de ti surja algún profeta o soñador o visionario y te anuncie señales o prodigios, si acaso se cumple la señal o el prodigio anunciado y él te dice, vayamos en pos de dioses ajenos que tú no conoces y sirvámosle, no prestéis oído a las palabras de tal profeta o soñador visionario. Seguramente el Señor su Dios los está poniendo a prueba para ver si ustedes aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Ustedes deben ir en pos del Señor su Dios y temerlo, solo a Él deben cumplir sus mandamientos y atender su voz, solo a Él deben servir y solo a Él deben seguir. Entonces ellos argumentaban esto y también utilizaban estos pasajes de Deuteronomio, ¿verdad? De la Torá, ¿verdad? En donde ellos estaban diciendo de que el que violar, o sea, nadie te va a decir, si viene de parte de Dios, no te va a decir, vamos a ir a servir a otros dioses, ¿verdad? Vamos a hacer otras cosas, o esté haciendo otras prácticas contrarias a la Escritura, ¿verdad? Y te está diciendo, yo soy profeta, yo soy enviado del Señor. El Señor dice así, pero esa persona no está viviendo, ¿verdad? Con frutos espirituales, ¿verdad? Y eso también, o le está guiando a la gente en el error. Entonces, no es Dios quien está operando en esa persona. De eso es lo que se está tratando también Deuteronomio. Y también de que eso es una prueba para las personas que Dios le está probando a esa persona, porque sabemos que Dios no va a provocar a una persona que caiga en el error, ¿verdad? Porque Dios no puede tentar a nadie. Dios, incluso, estamos hablando de creyentes verdaderos, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos, como estamos viviendo, Dios mismo enviará, ¿verdad?, un poder engañoso para aquellas personas que han rechazado la verdad, ¿verdad? Sean engañados, seas engañado. Entonces, Satanás opera, el engaño opera, pero Dios permite que eso suceda. Pero dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos el engaño va a ser tal que si fuere posible, engañaría ¿a quiénes? A los verdaderos creyentes, pero eso va a ser imposible, porque el verdadero creyente no va a ser engañado porque tiene la unción del Santo, tiene al Espíritu del Señor, que le está diciendo, no, ese no es de Dios, ese sí es de Dios, ese no es de Dios, adentro suyo. Entonces es importante que nosotros entendamos que el verdadero creyente que va a sufrir también pruebas de parte del Señor. Amén. Va a venir pruebas. Y eso también habla de Deuteronomio, que el Señor mismo nos va a probar, ¿verdad? Va a venir el engaño. ¿Pero para qué? Para que también nosotros tengamos esa confianza de que estamos fundamentados en Cristo. Amén. Si viene el engaño y uno no cede al engaño, hermano, es porque vos estás en Cristo. Pero si uno va detrás de filosofías huecas, ¿verdad? Detrás de sectarismo, de sectas, si uno va detrás de idolatría, si uno va detrás de cosas, nunca fue creyente. Amén. Entonces, cuando uno se mantiene firme en la roca, es una confirmación de que uno está en Cristo.
y que ningún engaño, ninguna fábula, ni comezón de oír, ni doctrina de demonio nos va a mover a nosotros si nosotros estamos fundamentados en la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando, que había disensión, que había división. Entonces, Jesucristo, hermanos, eso realizaba, disensiones. Hasta hoy en día ocurre que separaciones, no sé si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos separados, por más que vivimos en el mundo, estamos separados, hay disensión entre ¿qué? Los cristianos y el mundo. También, ¿qué sucede? Dice que el Señor no vino a traer paz en la tierra, sino que disensión, división, ¿a través de qué? El padre contra la hija, el padre, y eso pasa cuando de repente hay uno que es creyente, otro que no es creyente en una familia, y que hay diferencias grandes. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros diferencias con el mundo. Amén. Entonces nosotros tenemos que amar al mundo, tenemos que predicar al mundo, pero sí nosotros se nota claramente que somos un extraterrestre para la gente del mundo, ¿verdad? Somos como extraños, ¿verdad? Porque nosotros no somos de este mundo, dice la Biblia, pero estamos acá. Y la función nuestra es predicar el evangelio. Amén. En todo, con nuestras palabras, tenemos que ser de testimonio en nuestra casa, así también tenemos que ser testimonio con lo de afuera. En toda nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, debemos expresar a Cristo. Amén. Entonces, Jesucristo traía eso, traía este tipo de divisiones, ¿verdad? Y esta gente quedaba confundida, ¿verdad? Porque no le hallaba un razonamiento lógico de cómo Jesús, ¿verdad? Al Jesús venir como Mesías, porque estos judíos, estos fariseos estaban esperando, habíamos hablado, a un Cristo que venga en un caballo blanco con un ejército poderoso que derribe al imperio romano, que lo estaba oprimiendo con impuestos, y entonces ellos puedan, que los fariseos reinar ahí con Cristo. Imagínense. Ellos eso es lo que estaban pensando. Pero no, Jesucristo vino, nació en un pesebre, no tenía un ejército, y decía, este reino, el reino terrenal no es mío. O sea, este no es mi reino. Jesucristo le dijo a Pilato, si este era mi reino, mis siervos pelearían por mí. Pero yo no, acá no está mi reino. Entonces, claramente, ¿verdad? Cuando Judas también vio que Jesucristo no iba a asumir un reino terrenal, fue y lo entregó. Entonces, es contrario. Y entonces los fariseos decían, pero ¿cómo si este es el Mesías? Tiene todas las señales, cumple la escritura, no tiene pecado, pero está incumpliendo nuestras leyes, se está enfrentando al sistema. Jesucristo se estaba enfrentando al mismo sistema religioso por obras, ¿verdad? Por mérito propio, a la religión hipócrita, y prácticamente los fariseos estaban quedando afuera. Tanto así que los saduceos, que eran los liberales, los fariseos, que eran los legalistas, eran enemigos, los dos grupos, que se unieron y lo crucificaron a Jesús, porque lo vieron como una competencia. Juan capítulo 7, el verso 40, vemos también que había disensiones, porque había un grupo que salía a favor de Jesús y otro grupo mayor inclusive salía en contra. Juan 7:40 nos dice, y algunos de la multitud al oír estas palabras decían, en verdad este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos otros decían, ¿y de Galilea habría de venir el Cristo? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo sería descendiente de David y que vendría de la aldea de Belén, de donde era David, y por causa de él hubo disensión entre la gente? Algunos de ellos querían aprenderlo, pero ninguno le puso la mano encima. Entonces había cosas, la gente decía, no, pero
el Mesías tenía que salir de Belén, pero Jesús era de Galilea. Ya escuchábamos nosotros, ya habíamos hablado de que a Jesús también se le llama Jesús de Galilea, ¿verdad? Ya habíamos escuchado. ¿Por qué? Porque él se crió en Galilea. Él nació en Belén, pero él se crió en Galilea, de donde era José, su papá. Entonces ahí él se había criado y la gente lo conocía como Jesús de Galilea. Entonces la gente decía, pero ¿cómo? Si la profecía dice que él tenía que nacer de Belén, pero él nació en Belén. Entonces, por esas cuestiones había esas disputas, disensiones. Y aquí vemos también eso, ¿verdad? De cómo quedaban trastornados. Pero ellos trataban de buscar la quinta pata al gato con el ciego, diciéndole, ¿y cómo fue? ¿Y qué pasó? Y este es un pecador. ¿Y qué? Vos sos su discípulo, vos tenés algo con él. Ustedes no se confabularon, pero los testigos claramente alegaban y ellos mismos sabían que este era un ciego de nacimiento. Él era tenía una enfermedad, como habíamos hablado, congénita, ¿verdad? Y Jesucristo lo había sanado y todo el mundo ahí lo conocía a este ciego. Entonces, miren lo que pasa. El 18. Pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Imagínense, nosotros habíamos estudiado de que en el judaísmo se necesitaba 2 testigos, ¿verdad? 2 testigos. Y esta multitud, hermano, le llevó al ciego a la sinagoga, ¿verdad? Él era ciego, o sea, todos estaban alegando, no, pero ellos le interrogaron y ahora le llamaron a los padres de este hombre que había recibido la vista, ¿verdad? Aunque los vecinos mismos y la gente lo habían llevado, ¿verdad? Entonces, claramente que ellos estaban haciendo, no estaban valorando el testimonio de los vecinos, de la gente que lo llevaron al ciego, y tampoco estaban valorando el testimonio del ciego, ¿verdad? ¿Qué estaba contando eso? No. Ellos le llamaron a los padres y lo trajeron. Y ahí dice el 19, y les preguntaron, ¿es este el hijo de ustedes, de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? O sea, claramente los padres dicen, él nació ciego, pero ahora ve. ¿Y cómo es que ahora ve? Y sus padres le respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve y tampoco sabemos quién le abrió los ojos, pero pregúntale a él, que ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. ¡Wow! Entonces, este ciego era mayor de edad, ¿verdad? Él puede hablar. La gente que lo trajeron ahí no eran niños, eran gente de mayor edad. Entonces, ellos que estaban siendo quisquillosos, ¿verdad? Intentando desacreditar, ¿verdad? Porque había mucha gente que vio el milagro. Había mucha gente ahí. Entonces, ahora le estaban preguntando a este. Y entonces, sus padres dijeron, el 22, sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues esto ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Imagínense, ellos se pusieron ya de acuerdo que cualquiera que confiese que Jesucristo es el Mesías, que es el Señor, sería expulsado de la sinagoga. Serían expulsados, excomulgados, como se dice hoy en día, ¿verdad? Entonces, también los padres, cuando se encontraron con esa sorpresa, porque me imagino que habrán tenido un encuentro, una situación encontrada, porque feliz porque su hijo podía ver, sorprendido por la situación, pero también de dónde provino el milagro. Ellos tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Ellos tenían, sinagoga es el lugar de culto de los judíos. Entonces ellos tenían miedo de ser expulsados de la iglesia judía. Entonces, ahí el 22 dice que los padres tuvieron miedo. El 23, por eso dijeron sus padres, ya es mayor de edad, preguntarle a él. O sea,
Se clavaron las manos a los padres y dice, no, preguntarle a él, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros vamos a decir lo que nosotros sabemos, que él es nuestro hijo, que él nació ciego. Ahora lo demás, pregúntele a él, pues nosotros no sabemos. Es más, los padres no estaban ahí cuando su hijo recibió la sanidad. A ellos le trajeron después. El 24. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego. O sea, que le entrevistaron aparte a los padres. ¿Verdad? Entonces volvieron a llamarle otra vez al que había sido ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ya no están cuestionando acá el milagro, sino que le están presionando al ciego de que diga de que Jesús era un pecador, de que diga que él es un pecador. Imagínense esta afrenta y la ceguera espiritual de esta gente que viendo no veían, ¿verdad? Y le estaban diciendo, da gloria a Dios. Entonces, lo que ellos estaban queriendo es de que este hombre, ¿verdad?, que había sido sano, admita, ¿verdad?, de que Jesucristo era un pecador, ¿no? Supuestamente, ¿verdad? Entonces, y esa amenaza que ellos le dieron está en la palabra. Vamos a Josué, capítulo 7, el verso 19, en donde Josué también hizo esta declaración. Da gloria a Dios, da gloria al Señor, da gloria al Señor. Y esto había sucedido ¿con quién? Con Acán. Recuerda que ellos habían ido a la guerra y Dios le había dicho que mate todo lo que encuentren y que quemen todas las posesiones del enemigo. Y en un momento dado, uno de ellos agarró y escondió algunas pertenencias y trajo al campamento. Y lo enterraron y lo tenían escondido ahí. Y entonces Dios, ¿verdad?, le avisó a Josué. Y Josué hizo esa declaración aquí en Josué 7:19. Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor. La misma cosa que dijo los fariseos. Da gloria al Señor, el Dios de Israel. Alábalo y dime qué has hecho y no trates de encubrirlo, ¿verdad? Entonces le estaba obligando, ¿verdad? Tipo, da gloria al Señor, ¿verdad? Por alabanza, por tu honor y contanos la verdad. Y prácticamente eso, con eso ellos le estaban obligando a este ciego. Imagínense en qué situación estaba este hombre, ¿verdad? En vez de estar disfrutando de estar viendo, ¿verdad? Prácticamente estaba viendo todo este espectáculo grotesco por causa de los fariseos. Sabemos que ese hombre es pecador. Entonces, a través ellos del concilio, ellos concluían simplemente de que Jesús era pecador. No tenían prueba ninguna. Jesucristo mismo varias veces le había dicho, y vamos a Juan capítulo 8, el verso 46, donde Jesucristo mismo le desafía a ellos, porque ellos estudiaron toda la vida de Jesús. ¿De dónde venía? ¿Cómo este que no sabe de letra decía? ¿Cómo este tipo que no sabe ni leer ni escribir habla todo lo que dice, verdad? Y hablaban de quién, de Jesús, porque ellos estudiaban, ellos controlaban toda la educación, ellos sabían todas las escuelas talmúdicas, todas las instituciones educativas las manejaban los fariseos. Y Jesús no había participado en ninguno de ellos. Pero sin embargo, Jesús a los 12 años, él ya le estaba enseñando a los maestros, ¿verdad?, de la ley, inclusive ellos quedaban asombrados cuando él se había perdido en el templo. Bueno, Juan capítulo 8, el verso 46 dice, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Jesús le dijo a los fariseos y a cualquiera, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Nadie me puede acusar de pecado. Ni una palabra, ni una mentira no salió de mi boca. ¿Y por qué no creen lo que yo le estoy diciendo? Imagínense la ceguera espiritual. Pero no, ellos decían, es pecador.
¿Pero qué? ¿Dónde pequé? Es pecador. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Ah, no, es pecador. Imagínense, ¿por qué? Porque estaba violando Jesús sus tradiciones de ellos. Amén. Bueno, pero me hace acordar de una vez a una persona, ¿verdad? En donde yo le había dicho, aquí en la Biblia no se sustenta tus prácticas. Y te dice, no, en la Biblia no dice eso, pero yo aprendí así. Tal cosa es, la misma cosa es. Nosotros tenemos que sujetarnos a la Escritura. La Biblia tiene que ser nuestro parámetro. La Biblia tiene que ser nuestro parámetro. Si la palabra viene a nosotros y nosotros la desconocemos y no la acatamos, ¿verdad? Ahí estamos con un camino errado, ¿verdad? Eso es errar el blanco, es decir, no, Señor, no, hay gente, hoy en día hablamos, ¿verdad? Que seguía por revelaciones, que seguían por esto, pero la Biblia lo tiene de adorno. Entonces el 25, pero él respondió, si es pecador, miren la respuesta del ciego. Pero él respondió, si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Qué tremendo, ¿verdad? Yo no sé si Jesús es pecador o no es pecador. Es más, él ni le conocía, ni le vio, ¿verdad? Pero lo único que yo sé es que yo antes era ciego y ahora veo. El 26, volvieron a decirle, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez. Él le respondió, ya se lo he dicho a ustedes. No escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? También ustedes quieren hacerse discípulos suyos. Ya se enojó el ciego, ¿verdad? ¿Acaso ustedes también quieren ser discípulos de él, verdad? Y ahí ya el discípulo también lo que sucedió es que dejó en evidencia la hipocresía de ellos, ¿verdad? Ellos estaban buscando el pelo en la leche, pero para tratar de ensuciar la obra maravillosa que Cristo había hecho. Entonces, ahí prácticamente, ¿qué hizo el ciego? Recurrió al sarcasmo. Bien sarcástico fue, ¿verdad? Ustedes tanto quieren saber, tanto quieren investigar, que parece ya quieren ser los discípulos de Cristo. Entonces, miren, se enojaron tanto los fariseos, el 28. Ahí le salió sangre en los ojos y dice, ellos lo insultaron. Ellos lo insultaron y le dijeron, discípulo suyo lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Wow. Entonces, tú eres su discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés. Y ahí claramente se nota que esta batalla campal verbal que hubo ahí entre el ciego y también los fariseos, ¿verdad? Pero tenía bastante perspicacia el ciego, ¿verdad? Para ¿cómo es? Le tocó la llaga a ellos, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vemos, ¿verdad? Que hay ese conflicto entre los judíos aferrados a lo de Moisés y Jesús mismo, ¿verdad? Y ahí era la Santa Inquisición en contra ahí torturándole al ex ciego, ¿verdad? Y prácticamente vemos cómo el ciego responde. El 29. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de quién está hablando, de Jesús, no sabemos ni de dónde es. Sabían perfectamente. Es más, Jesús, al hablar de Isaías capítulo 6, de la parábola de la viña, ¿verdad? Y él hace la parábola de la viña, él alega prácticamente que por envidia, por egoísmo,
¿verdad? Ellos matan a Jesús por no perder sus privilegios, ¿verdad? Porque ellos vieron que Jesús estaba teniendo seguidores, que él era el Hijo de Dios, pero prácticamente ellos mataron a Jesús, lo crucificaron porque no querían perder sus privilegios y ellos estaban prácticamente, nos damos cuenta, fuera, ¿verdad? Del esquema de Cristo. Porque Cristo venía y predicaba una salvación por mérito divino. Esta gente predicaba la religión por mérito de obras humanas, por mérito humano. Era totalmente diferente, era otro evangelio. Amén. El hombre le dijo, el 30, pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Maravilloso. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, que este ciego tenía mayor agudeza, ¿verdad? Espiritual, inclusive, de que estos fariseos. Tenía los ojos abiertos, no solamente físicamente, sino que espiritualmente también el Señor le había abierto los ojos y esta persona podía ver lo que estos fariseos no podían ver. Amén. Entonces, veíamos ahí a unos religiosos que se sentaron a juzgarle a esta persona, a hablar mal de Cristo, a hablar mal de Jesús, a intentar desacreditarlo. Pero prácticamente lo que dijo este ciego, ¿verdad? Dejó en evidencia la hipocresía de esta gente. Entonces, una de las características importantes de que estos milagros hayan sucedido es de que Jesucristo era Dios. Jesucristo era realmente el Mesías. Entonces, Dios, hermanos, responde a la rectitud del que ora. Dios responde no a la oración de palabra. Hoy vemos tanta gente, tantos videos que te están diciendo, no, tenés que orar a las 3 de la mañana, tenés que ayunar tanto tiempo, orar a cierto horario, ¿verdad? No. El poder, hermano, no está en la oración. El poder está en Dios. Y son dos cosas muy diferentes. Hoy en día la gente le está dando mucho misticismo a los sacrificios de ayuno, de oración, de meterte, ¿verdad?, de lleno, que uno, me pasaba a mí, ¿verdad?, que yo de repente anteriormente, ¿verdad?, cuando no entendía, me metía en oraciones de 6, 7 horas, pero llega en un momento de cuando vos pasás los 40 minutos después ya no sabes qué decir, ¿verdad? No sabes qué decir, no sabes qué vas a hablar. Pero lo que la palabra a nosotros nos ha enseñado es que nosotros debemos orar en todo tiempo. No sujeto a una hora. No sujeto a levantarte a las 3 de la mañana, hacer un sacrificio, porque de acuerdo. No, Cristo pagó todo, hermanos. Cristo pagó todo. Y lo que Dios quiere es tener una comunión con nosotros. No van a repeticiones. Tampoco que nosotros nos sintamos obligados a hacer algo. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros en todo momento hablemos con Él. Cuando estemos en la cocina, cocinando, cuando estemos conduciendo, hablemos con Él. ¿Verdad? Ya no necesitamos. Hoy en día inclusive hay gente que hacen cuarto de guerra, cuarto de oración. No, yo ahí me voy. No, ya no. Jesucristo dijo, muy pronto no va a haber más un templo, un lugar, debajo de un árbol, o estás en el vehículo, o estás en el hospital, estás en el avión. Dios te escucha. Dios te escucha. No importa el tiempo. Amén. 24 horas al día, dice su palabra, que está ahí presto sus oídos para escuchar a sus hijos. Él está ahí. ¿Verdad? Y esto no se trata de vanas repeticiones ni cosas obligadas, no, ni de posturas, no arrodillado, acostado, parado, haciendo una vuelta carnero, no.
Basta de eso. Donde sea, como sea, acostado, sentado, donde sea, Dios nos escucha. Amén. Él es poderoso. Entonces, lo que Dios quiere es un corazón dispuesto. No un corazón obligado, ni me ores. Cuanto más sacrificio tú hagas, yo más te voy a bendecir. O nosotros de repente digamos, no, yo oré a las 3 de la mañana y algo tengo que recibir del Señor en este día. ¿Verdad? No, hermanos. Nosotros ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes, en las regiones celestiales. Nosotros ya estamos sentados con Cristo. Él ya nos dio todos los recursos, todo lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros tenemos que hacer es conocerle más a Él. Conocerle más a Él. Amén. Y Él quiere un corazón sincero. Porque dice su palabra que hay gente que lo alaba de labios, pero su corazón está lejos de Él. Amén. Te vas a pasar horas arrodillado ahí, orando, pero tu mente está allá, tu mente está... No. Dios prefiere 5 minutos, ¿verdad? 10 minutos, 1 hora de una oración sincera. Amén. Una oración, porque de eso es, la oración es conversar. No encerrarnos en un parámetro de tiempo y meternos en el misticismo, ¿verdad? Que cuanto más oro, más unción tengo. No, hermano. No. Nosotros ya tenemos todo lo necesario. Dice la palabra que nosotros estamos escondidos en Cristo. Todo, hermano. Todo. Un corazón sincero. Y nada de nuestras obras, hermano, hoy en día tengamos eso en cuenta. Nada, ni por más esfuerzo que hagamos. Si está fuera de Cristo, nos suma. Si está fuera de Cristo, nos suma. Porque lo único que tenemos nosotros y lo que al Señor le agrada es Cristo. Él es olor fragante para Dios. Él, mi sacrificio no sirve, no suma, no llega ni a la sandalia de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Job capítulo 35, 13. Job 35, 13. Es importante orar, es importante ayunar también, es importante, pero no lo hagamos religiosamente, obligadamente, sino que busquemos ese momento de estar con el Señor y conversar con Él. Amén. Amén. Job 35, 13. Dios no atiende a peticiones huecas, el Todopoderoso no las toma en cuenta. Amén. Aquí Jesucristo está, el Señor está hablando de que nosotros tenemos que hacer peticiones racionales. Hay gente que ora, bla, 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 ¿verdad? Y aleluya, gloria a Dios, aleluya, y va. Hermanos, nosotros tenemos que hacer oraciones inteligentes. En todo tenemos que usar ¿qué? La inteligencia. Incluso en la Santa Cena. Si participamos, tenemos que tener discernimiento de lo que estamos haciendo. No práctica religiosa, ¿verdad? Los impíos, los mundanos, ¿verdad? Rezan sin razonamiento, ¿verdad? Participan inclusive en la Santa Cena sin razón, sin entender eso. No, nosotros tenemos que entender lo que hacemos. Si oramos, tengamos un entendimiento de lo que estamos orando, de lo que estamos pidiendo. Amén. Y si queremos oraciones que el Señor nos responda, tiene que ser conforme a la Escritura y conforme a su voluntad. No conforme a mi capricho. Amén. Sino conforme a lo que Él realmente... Y ahí seremos felices. Si Dios me da, Él es bueno. Si Dios no me da, Él sigue siendo bueno. Amén. Salmos 66, 18. Si mi corazón se hubiera fijado en la maldad, el Señor no me habría escuchado.
Amén. Proverbio 15, 10, 29. El Señor está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Amén. Él nos escucha. Él nos escucha. Y tenemos que estar seguros de eso. Si nuestra oración va conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a dar. Amén. A veces Él no nos da porque quizá eso nos pueda perjudicar también, ¿verdad? Como un padre que cuida de nosotros. Isaías 1:15. Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. Amén. Eso es orar con entendimiento. Andamos caminando mal, pero ahí peticiones y peticiones, peticiones. Amén. Señor nos oye las vanas repeticiones. No nos creamos ese cuento que traemos nosotros del paganismo, de repetir y repetir y repetir, ¿verdad? No, Dios ni escucha. Primera Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la grandeza del milagro que nosotros vimos ahí, en el ciego, y en todos los milagros que había hecho Jesús, y en el cumplimiento también de las profecías, claramente se notaba de que Jesús venía de parte de Dios. Entonces, esta gente lo único que hacía era tratar de desacreditar eso. Amén. Gloria a Dios. Y luego dice, y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace... perdón. Quedamos en el... Ellos le insultaron, ¿verdad? El 32. Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ellos le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Acá vemos la declaración del ciego, ¿verdad? Miren cómo el ciego le estaba predicando a estos fariseos. Le estaba predicando. Y vamos al 31. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Amén. Amén. Y dice, nunca se ha oído decir que alguien no viniera de Dios, nada podría hacer. Ellos le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar, y lo expulsaron de ahí. Amén. Tú no vas a enseñar a nosotros. Imagínense la sabiduría de este ciego, ¿verdad? Que ya veía, y le estaba diciendo, usted está diciendo por Jesús que él es pecador, pero él hizo el milagro, es porque Dios le escuchó, ¿verdad? Tú no vas a enseñar, y le echaron. No le dieron estos fariseos ni un argumento. No quisieron creer y simplemente lo habían desechado. Entonces, ahí nos dimos cuenta, ¿verdad? La agudeza mental que tenía este ciego, que había demostrado ahí enfrente de los fariseos, ¿verdad? Y ahí también este ciego le metió a ellos en una situación difícil, porque ahí se nota claramente que este ciego conocía el Antiguo Testamento. Conocía y los evidenció, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron los fariseos? Vos fuiste también concebido en pecados. Y lo echó. O sea, el único argumento que ellos dijeron por Jesús, que Jesús era pecador. Y ahora están diciendo por este ciego, vos fuiste concebido en pecado, ¿verdad?
Entonces, claramente, hermanos, las profecías del Antiguo Testamento hablaban de que Jesucristo o el Mesías que venía tenía que dar vista a los ciegos. Eso eran unas profecías. No es que Jesús vino, hizo las cosas porque Él quería nada más. No, no, no. Él vino a cumplir. Él vino a cumplir la fiesta. Él vino a cumplir también la ley. Todo lo hizo. Las profecías. Más de 200 profecías. En el momento nada más, ahí en el periodo de su crucifixión, Él ha cumplido, ¿verdad? Y Dios preparó todo un camino. Inclusive el heraldo, quien era Juan el Bautista, vino a proclamar la llegada del rey, ¿verdad? Que era Jesucristo. Y Isaías 29, 18. Miren cómo Isaías ahí hablaba 600 años antes del pesebre, 600 años antes que Jesús nazca. Él decía, cuando llegue ese día, ¿de quién? De Jesús. Los sordos oirán la palabra del libro y los ojos de los ciegos en medio de la más densa. Isaías 35, 5. Miren la profecía. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los mismos que los oídos de los sordos. Isaías 42, 7. Quiero que abras los ojos de los ciegos, que saques de las cárceles a los presos y de sus calabozos a los que viven en tinieblas. Mateo 11:4. Mateo 11:4. Jesús le respondió, vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Wow. Vamos a Lucas capítulo 4, el verso 18. Dice, ahí estaba perdiendo señal. Disculpen. Ahora sí. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, a dar ¿qué? Vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Lo que dice Isaías también. Claramente Jesucristo vino a cumplir las profecías que el Señor había preparado. Amén. Bueno, después de estas palabras, vamos a inclinar nuestros rostros, ¿verdad? Quedamos aquí en el 32, si este es, al 34. Ahí está, al 34 nos quedamos entonces. Y la semana, ahí volvemos. Amén. Gloria a Dios. volvemos de vuelta. Ahí estamos teniendo pequeños pestañeos en la señal. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Gracias a los hermanos también que están conectando, ahí enviando sus mensajes. Saludos también. Estamos muy contentos, hermanos, también de que estamos saliendo a la señal. Ahí volví de vuelta. De estar también sembrando la semilla en los corazones de los hermanos que están siguiendo también las transmisiones. Y bueno, vamos avanzando. Cristo viene, está cerca. Y mientras nosotros que vamos a aumentar y seguir creciendo en el conocimiento de Él. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estar escudriñando tu palabra. Esta palabra, Señor, que salió de tus labios. Padre Celestial, yo te pido que tú bendigas, Señor, y que tú abras el entendimiento, Señor, a cada persona que nos está mirando, Padre, a través de las redes sociales, a los hermanos. Tú prepares el abono, Padre, la potasa, esos nutrientes, para que tu semilla, Señor, germine. Padre, dé fruto al 30, Señor, al 100 por 1, Padre,
en cada vida. Te pido, ayúdanos, perdónanos, Señor, porque tan solamente hacemos lo que nos corresponde hacer, Señor, y te pedimos que tú nos des ese entendimiento a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos crecer en la anchura, altura del conocimiento tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, nos reencontramos el sábado de vuelta. Vamos a estar aquí predicando la palabra del Señor. Sábado y el domingo. Amén. Bendiciones. Chao, chao.